Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, ya la clase de Cristología. Es una otra clase más sobre el estudio de nuestro Salvador Jesucristo y cómo podemos aprender de él, de su, de su personalidad, en este caso vamos a estudiar las actitudes que tuvo Cristo y que nos enseña, cómo nos enseña con sus actitudes. ¿Y cuáles fueron esas actitudes que Él nos dejó, que podemos nosotros aplicarlas también, ¿no? Y poder, sobre todo, lograr que tener una comunión directa con Dios. Bueno, vamos a ello. Vamos a leer en Filipenses 2 del 5 al 8, eh, eh, un, un versículo que habla directamente sobre las actitudes, ¿no? Y sobre, vamos a colocar un pequeño lapicito porque tengo, sobre las actitudes y sobre cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver, tener entre nosotros las mismas actitudes que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, despojó de sí mismo, una palabra realmente profunda y a la vez, o mejor dicho, compleja y profunda, ¿no? Tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. Fíjense, aquí vemos en Filipenses 2 del 5 al 8, sobre que habla directamente de la actitud que tuvo Jesús y que tiene Jesús en sí. Una de ellas es despojarse de sí mismo. Dijo que es, bueno, algo que es compleja, porque a veces nosotros mismos no podemos cambiar, se nos resulta difícil cambiar, pero debemos despojarnos, debemos de hacer ese cambio. Por eso Jesús habla sobre el nacer de nuevo, o sea, nacer de nuevo, morir para el mundo y nacer para Cristo. Y debemos despojarnos de ese ego que tenía, que muchos tienen, incluso dentro de las congregaciones, el ego, la no, o la no obediencia eh, a las leyes, no, perdón, bueno, sí, a las leyes, porque estamos hablando también de los mandamientos de Dios y de cada uno de los enseñanzas que Cristo nos dejó y que tenemos que seguir, tenemos que guardar y tenemos que aplicarla, ¿no? Eh, Como Cristo dijo, es imposible que no caigan, pero debemos de mantenernos en santidad. Para ello, vamos a ver cuáles fueron las actitudes que tomó. Ya vemos dos importantísimas. Primero, la obediencia. Y segundo, siervo, ¿no? Y despojándose, bueno, tendría tres, despojando de sí mismo. Vamos a ver, vamos a ver cada una de ellas. Déjenme mover este momento y vamos a seguir. La obediencia. Para la obediencia, vamos a leer en Juan, voy a la Biblia, y vamos a leer Juan de 6 al 38. Y vamos a analizar las gafas un momento, porque cerca. Juan 6 del 38 al 40. Y dice así, porque he descendido del cielo. Vamos, y voy a ir leyendo y vamos a ir analizando.
cada una de las palabras muy importantes. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 38. Vamos a parar un momento y vamos a analizar y meditar en esta palabra. Aquí Jesús nos dice que ha descendido del cielo. Hay mucho, y eso no hay ningún tipo de duda, pero hay muchas personas y personas que hasta dudan sobre eso, dicen que no, Jesús vino del vientre, no, sí vino del vientre, pero vino de allá arriba, hacia abajo, hacia aquí, para darnos la salvación. Y esta es la voluntad del Padre, la voluntad, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que se ve al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La promesa y es santa palabra que Jesús nos deja, que está tan más viva que nunca, cuando Él dice que el que creyera, esa es la voluntad del que lo envió, como lo mismo lo dice en sus palabras, la voluntad de quien los envió. Entonces, estamos hablando que Dios lo envió, obviamente, para hacer la voluntad de Él, de Dios. Entonces, la obediencia marcó desde el inicio del ministerio del ministerio de Jesús, de cuando inició todos a buscar, a predicar, a salvar, a, a liberar, perdón, y salvar, liberar, porque liberó muchas personas que estaban poseídas, que estaban atadas a los demonios, y pero él vino a eso, él vino a obedecer la palabra de Dios, ¿no? Y entonces una de las actitudes que tuvo Jesús desde el inicio fue la voluntad, ¿no? Perdón, la obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, hay muchas personas, incluso muchos dentro de congregaciones que quieren simplemente hacer lo que ellos piensan que es conveniente para ellos. No, nosotros tenemos que siempre buscar esa voluntad de Dios, para que Dios nos puso en este camino y cómo podemos hacer la voluntad de Él. ¿De qué manera? Dios revela mediante revelaciones generales, eso la vieron, recordemos que vieron en, en, en neumatología, creo que fue neumatología o fue biología, una de las dos, que vimos las revelaciones, ¿no? Revelaciones y vimos qué son las revelaciones. Y Dios revela en revelaciones generales, simples revelaciones que a veces nosotros no las tomamos en cuenta, pero vienen directamente de Dios para que tú hagas su voluntad. Quiero tomarle un camino, pero Dios no quiere que tomes ese camino, que tomes el otro camino. Entonces tenemos que tener esa actitud que Jesús tuvo desde el inicio. Cuando nosotros nacemos de nuevo, morimos al mundo y nacemos para Cristo, debemos tener la obediencia total para hacer la voluntad de Dios. Es la primera de las actitudes que tenemos que tener como nueva criatura. Vamos a seguir. Y aquí tenemos un análisis. Primero, dejar de hacer la voluntad para hacer la voluntad del Padre Eterno. Primero, que no se eche fuera a nadie. Llega a nosotros porque el Padre le llama. Nosotros, Dios es el que nos llama
para poder estar dentro de su pueblo. Y él no da excepciones a nadie. Tú quieres estar con él o quieres o quieres ir a la puerta estrecha o la puerta ancha. Que no pierda nada de lo que el Padre nos ha dado, ¿no? Que todo el que vea al Hijo tenga vida y no resucite en el último día. Resucite el último día. Obedecer nos da identidad y nos impulsa a hacer lo correcto. O sea, este es un análisis de lo que Jesús dijo. Primero, que se eche de fuera, no se eche fuera a nadie, ¿no? Segundo, o sea, él no da excepciones de nadie, no te dice, oye, tú no puedes entrar, tú no puedes, si tú tocas, se te abrirá, si tú buscas, encontrarás. Que no pierdas nada de lo que el Padre nos ha dado, ¿no? Nos está dando la vida eterna, nos está dando la vida eterna mediante Jesús, mediante Cristo, mediante el Salvador. Que todo el vea el Hijo, crea y tenga vida, y yo los resucitaré el último día. Entonces, tenemos una promesa mediante esta palabra en Juan, que dicha directamente por Jesús. Vamos a seguir viendo las actitudes. Otra que vimos en la capítulo, se me fue la palabra, en el versículo, iba a decir, es la obediencia e identidad. Obediencia nos da identidad, ¿no? Nos lleva a todo por el mismo camino, pues Dios quiere lo mismo para todos, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Nos hace familia, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi Padre. En Mateo 12:50, pues no sé. Quien nos obedece pierde la identidad, pierde el sentido de su camino, corre el riesgo de crear una iglesia paralela. La obediencia de Cristo en identidad con el Padre. Padre, si es la voluntad, aparta de mí esta cáliz, pero que no se haga la voluntad, sino la tuya. Si no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Recuerden, quien no obedece, aquí le digo, quien no obedece pierde su identidad, pierde el sentido de su camino. Hay muchas, estábamos hablando ayer en la clase en la clase, en el capítulo, ah, um, evangelización. Y estábamos hablando sobre lo que es la no, homilética, básicamente una asignatura de los pastores. Se estaba hablando sobre eso, sobre las cestas, ¿no? Apología, o sea, apología, homilética no, apología, sobre la cesta, ¿no? Y hay muchas cestas que debido a que no obedecen en realidad la voluntad de Dios, ¿no? Pierden el camino total, ¿no? Y empiezan a creer falsas doctrinas, ¿no? Y esas falsas doctrinas hacen que no solamente se pierda la persona que la creó, sino también pierda muchísimas almas y vayan directamente a la perdición, al sitio que Jesús nombró desde mucho tiempo, desde que casi siempre estaba nombrando que literalmente lo dijo, directamente el infierno, ¿no? Cuando él dice que es preferible que pierdas un ojo, pierdas una vista, un brazo, pero no fueras echado al infierno. Entonces, cuando nosotros perdemos la identidad, cuando nosotros perdemos la obediencia, simplemente tomamos el riesgo de irnos por otro camino. Entonces, es importante eso, la obediencia, obedecer a Dios. Servicio, siervo, ¿no? Eres un siervo de Dios. Entonces, servicio. Vamos a leer en el 13, en el versículo 13, vamos a leer en Juan 13,
del 4 al 16. Vamos a leer del 4 al 16, lo estoy leyendo. Se levantó, del 4 al 16, se levantó de la cena y quitó su manto, y tomando una toalla, se lo ciñó. Luego puso agua en los lebrillos y comenzó a lavar los pies de los discípulos y empujándolos con la toalla con que estaba ceñiendo. Entonces vino Simón Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo, lo que yo haga, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Sí, un momento, parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aun porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos, es Judas, ¿no? Así que después de que le hubo lavado los pies, tomó sus manos, volvió a las mesas y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, le he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el cielo no es mayor que el Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí vemos que el servirle a los demás es una actitud que Jesús tuvo muy, muy, muy presente. De hecho, él hizo esta acción de lavar los pies a los discípulos para demostrar que con ejemplo él vino a servir, que la actitud que nosotros tenemos que tener es del servir, el servicio a los demás. Eh, Ustedes como evangelistas, como discípulos de Cristo, deben de tener el servicio a los demás como prioridad, ¿no? El servicio empieza de los pies a la cabeza, llamando así lo mismo que el Maestro del Señor. No hay que enaldecerse por más que Dios te dé. Más bien, cuando más Dios te da, tienes que ser más humilde. Entonces, aquel que sea el que se humille será enaldecido y el que se enaldece será humillado, no dice la palabra. Entonces, debemos estar muy presente en eso. Entonces, el servicio es una actitud que Jesús tuvo presente, también muy importante, y nos dio ejemplo de lo como lo tenemos que realizar. El servicio a todos, ¿no? Seguimos. Luego me empecé, bueno, aquí tenemos algunas en contraproducentes que pueden dañar lo que es el servicio. El egoísmo impide el servicio. Una persona que es egoísta, que no simplemente eso implica la avaricia, no es, impide totalmente, frena totalmente el servicio, ¿no? El servicio leyendo los signos de los tiempos. El servicio leyendo los signos de los tiempos. El servicio, eh, cuando Jesús habla, que no lo entenderás en este momento, sino luego, posterior, a, ahora es que lo estamos entendiendo, es el tiempo determinado que debes tener o para entender lo que Jesús en sí, o en este caso el discípulo, luego posteriormente lo iba a entender. Entonces, eso también nos enseña que cada, la actitud que nosotros tengamos ahora, quizás con una persona, ayudemos a una persona, esa actitud que tengamos, y esa persona quizás ni nos agradezca, esa persona quizás se porte muy mal con nosotros. No se preocupe, sigan con el servicio, sigan. No importa
que pase lo que pase. Ustedes sigan al servicio, que posteriormente esa persona va a entender lo que ustedes hicieron por él, ¿no? Y su recompensa no va a estar aquí, va a estar allá arriba. No se preocupen por el agradecimiento. No se preocupen, más bien agradezcan y le den gracias a Dios por poder servir a los demás. El servicio no tiene etiqueta. No podemos decir el servicio tiene un servicio especial para una persona, un servicio especial para otra persona. Voy a etiquetar a esta persona porque quizás me cae bien o me cae mal. No, tenemos que tener, eh, nosotros tenemos mm, bien y se me vino a la mente, y espero que no pase en ningún tipo de congregación este tipo de cosas, pero se hizo un experimento hace mucho tiempo, pero lo voy a comentar, no soy testigo fiel porque no lo hice, no es mío, pero sí lo vi en un programa donde se veía a una persona, a un pastor que fue a un templo y él fue mal vestido como un vagabundo, como una persona, y cuando quiso entrar, no lo dejaron entrar a esa congregación. Y él era el pastor que iba a sustituir a esa congregación. Creo, si no mal recuerdo, que luego él se vino bien vestido, enflusado, y sí lo dejaron pasar. Y después entonces cuando él hizo el mensaje, él fue y dijo eso, ¿no? Entonces nosotros no debemos ver a la persona por lo que está, o sea, si es una persona que está mal vestida, si es una persona que tiene problemas esquizofrénicos, no, nosotros tenemos que ir al servicio, al servicio. Y ese servicio implica liberación, ese servicio implica llevar la palabra, ese servicio implica darle la mano como hermano, como amigo X, ¿no? Es el servicio importantísimo que tenemos que tener con los demás. Seguimos misericordia. Y ahí vamos al 10 del 25 al 37, Lucas 10, Lucas 10, del 25 al 37. Vamos a leer aquí. Y aquí un intérprete de la ley levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredadas de la vida eterna. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Como lees. A que respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el que queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es el prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que él descendió un sacerdote por el camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llevando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él, viéndole, fue movido en misericordia y acercándose, vendó su herida, echándole aceite y vino y poniéndole en cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo le pagaré cuando regrese. Quien pues de tres, quien pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de ladrones. Él dijo, el uso dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz lo mismo o haz tú lo mismo. Fíjense, para una historia muy conocida, la de el buen samaritano, y vemos ahí que el buen samaritano fue quien ayudó a esta persona que fue herida y lo llevó a un sitio y le dio de comer, lo vendó. Y la misericordia debemos de tener como actitud principal. Queremos misericordia, pedimos misericordia y no toleramos misericordia al prójimo.
nos hacen daño y nos negamos a perdonar. Vemos una persona que necesita y le digamos la ayuda, como hicieron los dos anteriores samaritanos. Entonces debemos tener misericordia, tratar de siempre, siempre buscar la misericordia hacia los demás. Esa es una actitud importantísima que Jesús también nos dejó. Entonces tenemos, primeramente, la obediencia, que es lo más importante, obedecer a Dios sobre todas las cosas, obedecer a Dios sobre todas las cosas es importantísimo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y eso obviamente implica la obediencia. Y segundo, el servicio que es una de las cosas que Jesús también nos dio en esa actitud que, que tuvo, ¿no? Y de último tenemos la misericordia, ¿no? De último, la más importante también, ¿no? Una de las importantes es la misericordia. Entonces tenemos esas tres actitudes importantes que Jesús desde el inicio de su campaña en el mundo nos dejó. Vamos a dejar la clase donde la tenemos y los vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.